Muy buenos días, estudiantes de quinto grado de primaria. El día de hoy vamos a comenzar con una nueva clase en el curso de aritmética. Antes de iniciar la clase con los chicos de quinto grado de primaria, me gustaría empezar con una pequeña oración para así darle gracias a Dios por las cosas que nos está brindando, ¿sí? Dios, te doy gracias por un nuevo día más de vida. Te doy gracias por guiar mi camino por un buen destino. Te pido, Dios, gracias por favor que cuides de mi familia, de las personas que me rodean. Te pido por favor que cuides de papá, que cuides de mamá, de mis hermanos, de mis compañeros de aula. También te pido por favor que guíes y protejas y les des buen conocimiento a mis docentes para que ellos puedan expresar ese conocimiento a través de una clase virtual, ¿sí? Dios, te doy gracias por por las tres cosas muy importantes que me estás brindando actualmente, que es salud, alimentación y alimentación y educación, ¿sí? Te doy gracias, por favor, por esas tres cosas que me estás brindando y te pido, por favor, que me cuides y no me desampares ni de noche ni de día. Una vez concluido con la oración del día de hoy, chicos, por favor, que es muy importante, aunque ustedes no lo crean, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿sí? El día de hoy vamos a comenzar con un tema muy fácil, ¿sí? Vamos a seguir avanzando con los temas, a ver si vamos a acabar entre todo el año todos los temas, porque esa es la meta, ¿sí? Pero para ende necesito que avances conmigo los ejercicios. Y cualquier duda que tengas en los ejercicios del libro, por favor me estés preguntando para yo poderte guiar, ¿sí? El día de hoy vamos a avanzar con un nuevo tema, el cual se llama números primos y descomposición canónica. Números primos y descomposición canónica. Cuando vamos a hablar de los números primos y los números compuestos, vamos a hablar de la siguiente manera. A ver, los números primos, ¿ya? Los números primos y la descomposición canónica son diferentes, ¿ya? Primero vamos a conocer qué son los números primos y los números compuestos. Para ende, necesito que tú coloques en tu cuaderno la fecha de hoy, que es 12 de agosto del 2020, y coloques como título números primos y descomposición canónica. Seguidamente, después de esto, muchachos, vamos a pasar el cuaderno y vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Números primos y números compuestos. A ver, vamos a comenzar. Dice así: para yo poder avanzar con este tema, primero tengo que saber qué son los números primos, ¿cierto? Primero tengo que saber qué son los números primos y qué son los números compuestos. Los números primos es aquel que solo tiene dos divisores, el 1 y el mismo número. En cambio, los números compuestos tendrán más de dos divisores. Quiere decir que un número primo solamente tiene dos números, el mismo número, el 1 y el mismo número. En cambio, un número compuesto tiene más números como resultado. El número 1, el 2, puede ser más. Entonces ahí te vas a dar cuenta cuando es un número primo y cuando es un número compuesto. Cuando hablamos nosotros de números primos entre sí, que se representa con la palabra PESI, PESI significa números primos entre sí, estamos hablando de otro tema. Se le denomina también primos relativos o comprimos, y son aquellos números que tienen en común el divisor común, que es la unidad. ¿Me entiendes? Ahí se le dice que son números primos entre sí. Por ejemplo, 6, 14, 21 son números primos entre sí. ¿Por qué? Porque los divisores de 6 vienen a ser 1, 2, 3 y 6. Y los divisores de 14 son 1, 2, 7, 14. Y los divisores de 21 son 1, 3, 7 y 21. Y mira, date cuenta que tienen más divisores, pero siempre tienen en común el 1. Entonces son números primos entre sí. En cambio, cuando nosotros estamos hablando de un número primo nada más, puede ser el 7. El 7, los únicos divisores que tiene el 7 son el 1 y el 7. Los divisores son aquellos números que se pueden dividir entre el otro número y te dan como resultado el mismo número. Donde nosotros hemos conocido la clase anterior, ya hemos conocido qué son los múltiplos y los divisores. Ya conocemos cuáles son los criterios de la divisibilidad. Te he explicado el criterio de la divisibilidad por 2,
criterio de la divisibilidad por 4, criterio de la divisibilidad por 5, por 8, por 10, por 3, por 6 y por 9. Esa clase ya lo hemos pasado. Por eso es que el día de hoy estamos hablando del tema de números primos y el tema de números compuestos. Vuelvo a repetir, los números primos son aquellos que solamente tienen dos divisores, el 1 y el mismo número. En cambio, los números compuestos tienen más divisores, ¿sí? Ya sabemos qué son los divisores, ¿cierto? Para hacerte recordar, los divisores, los números que son divisores, son aquellos números que se pueden dividir entre el mismo número, ¿sí? ¿Ya? Y tienen un resultado exacto, o sea, en el residuo tienen exacto. Esos son los divisores. Y los múltiplos son aquellos... Los divisores son finitos, se pueden contar. En cambio, los múltiplos son infinitos. Acuérdate, por favor, y revisa la clase anterior. Entonces, ya sabemos que son números primos, ya sabemos que son números compuestos, ya sabemos que son números primos entre sí. Ahora vamos a conocer la descomposición canónica. ¿Ya? Te voy a enseñar de dos maneras cómo descomponer una descomposición canónica. Factorización prima se le dice, ¿ya? La descomposición canónica lo voy a descomponer de la siguiente manera. Quiero que me prestes bastante atención. Por el método del árbol, y también se puede descomponer por el método de mínimo común múltiplo. Esto se le dice mínimo común múltiplo porque acá es lo que tú tienes que hallar la simplificación, ¿ya? Te lo voy a explicar más detalladamente en el siguiente ejemplo. Recuerda que todo esto se tiene que escribir a mano, ¿eh? No significa que porque yo te lo voy a mandar en diapositiva, tú lo vas a imprimir o lo vas a pegar, ¿sí? Entonces, descomposición canónica, o también se le puede descomponer descomposición factorial. Para descomponer rápidamente el mínimo común múltiplo utilizamos la descomposición factorial. Se trata de descomponer el número en todos los productos que de forma. Observe el ejemplo y la descomposición de 36. Tenemos dos ejemplos. Miren acá, muchachos. 36 lo puedo descomponer de la siguiente manera. Con el método del árbol, que son estas dos formas. ¿Ya? El método del árbol de una rama y el método del árbol de dos ramas. O también el mínimo común múltiplo. Para mí, el más fácil es el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Porque los últimos factores que voy a agarrar son los de acá. ¿Ya? Mira acá, 36. ¿Cómo descompongo 36 en dos maneras? 2 por 18. 18. De 2 por 9. 9. 3 por 3. ¿Me entiendes? ¿Y cuáles son los factores comunes? Son 2, 2, 3 y 3. Por lo tanto, al multiplicar 3 por 3 por 2 por 2 te tiene que dar 36, ¿cierto? Entonces, acá también. ¿Cómo descompuesto 36? De dos maneras rápidas. 6 por 6, 36. 6 por 6. ¿Y cómo puedo descomponer 2? 6. 2 por 3 y acá 6, 3 por 2. ¿Me entiendes? Entonces sería 2, 3, 3, 2. Pero la manera más fácil para mí, y la manera que la cual te diría que la puedas descomponer más fácil, ¿ya? Para descomponer sus potencias sería con el mínimo común múltiplo. Sacamos. Primero, para poder descomponer un mínimo común múltiplo, tienes que sacarle mitad. Mitad de 36. Busca primero se comienza con la mitad. Si no tengo mitad, yo voy a pasar a tercia. Primero agoto toda mi mitad. Mitad de 36, 18. 18 tiene mitad. Mitad de 18, 9. 9 ya no tiene mitad. Una vez que me doy cuenta que 9 no tiene mitad, voy a pasar a tercia. Tercia de 9, 3. Y tercia de 3, 1. Finalmente, cuando ya me queda 1 en una descomposición polinómica, ahí nomás queda. Entonces, para expresar de forma de potencia sería 2 elevado al cuadrado, que está acá, por 3 elevado al cuadrado. ¿Me entiendes? Igual acá abajo, mira, te he puesto 3 ejemplos de cómo descomponer con mínimo común múltiplo. 70, 20 y 42. ¿Cierto? Eso es descomponer los números a través del método del árbol o el método de mínimo común múltiplo, ¿sí? Ese es descomponer un número. Seguidamente, muchachos, después de haberte explicado esto, que quede bien claro qué son los números primos, qué son los números compuestos. Vuelvo a repetir, los números primos son aquellos que solamente tienen dos divisores, el mismo número y el 1. Y los números compuestos son aquellos que tienen más divisores, ¿sí? ¿Y qué son los números primos entre sí? Se le dice los números primos entre sí, se le relaciona y se le abrevia con la palabra PESI. PESI significa números primos entre sí. Son aquellos números que tienen como común el número 1, ¿sí? Y para descomponer un número en una descomposición polinómica es a través del método del árbol
o también conocido como el mínimo común múltiplo. Así que el día de hoy te estoy explicando qué son los números primos, qué son los números compuestos y también qué significa la palabra PESI, que son números primos entre sí. Seguidamente después de eso te he explicado qué es la descomposición polinómica, que te estoy explicando acá, que es sobre el método del árbol, y también con el mínimo común múltiplo, y en el siguiente ejemplo te he detallado que existen dos maneras para poder descomponer un método del árbol, con más ramas y con dos ramas, que es la más abreviada. Y el mínimo común múltiplo que yo te recomiendo que lo apliques, que es el más fácil. No te olvides que para poder sacar el mínimo común múltiplo, yo tengo que empezar siempre con la mitad. Si yo no tengo mitad, puedo pasar recién a tercia. ¿Ya? Siempre va de manera creciente acá, siempre comienza con mitad. Seguidamente, cuando ya te terminas en 1, ahí recién expresas en una forma de potencia, como te he puesto acá. Seguidamente, después de haber quedado claro, y no te olvides que tienes que escribirlo en mano, vas a pasar a la página 72, ¿sí? El cual ya te he hecho el nivel número 3, que vienen a ser solamente 3 ejemplos, ¿sí? Dice así en la pregunta número 1 en el nivel número 3. Marca con X la alternativa correspondiente a la respuesta. Este tema está muy fácil, ¿ya? Te está dando A más B más C, que va a ser igual a 9. En la pregunta en el nivel número 3, ¿sí? El cual tú tienes que hallar lo siguiente. A ver, son cuatro preguntas, ¿ya? Te está dando 24 es igual a 2A más 3. Este número lo tienes que descomponer. ¿Qué he hecho yo? Puedes hacerlo puedes componer 24 con el mínimo común múltiplo, el cual el valor de A te va a dar 3. Por 3, en cambio, te está preguntando qué es el valor de A, que sería 3. La pregunta número 9 dice así. De 20 al 65 hay. Del 20 hasta el 65 hay. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos números primos hay del 20 al 65? Acá te los he puesto, mira. 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59 y 61. Si cuentas los números, ¿ya? De los dígitos, estamos hallando 10. En total tu respuesta sería la alternativa D. Esos son los números primos que he hallado de tal número hasta tal número. En la pregunta 10 dice así. Los números primos entre sí, o sea la palabra PESI, son aquellos que solo tienen 1 como divisor común. De la información anterior son PESI. ¿Quiénes son PESI? Acá. ¿Quiénes son PESI? En la pregunta número 11. Solamente 29 y 27. Porque son los números de acá, ¿ya? De 29 y 27. Son los únicos números que son primos entre sí. Esa es la pregunta 11. Y la pregunta número 10 dice así. Dada la información, un número es primo si solo es divisible por sí mismo y por 1. ¿Cuál de los siguientes números son primos? ¿Ya? Tenemos ahí como alternativa 4. 4 es compuesto, ¿ya? Porque los 4, sus divisores son más. 6 también viene a ser compuesto y 9 también viene a ser compuesto. Entonces la pregunta D viene a ser número primo. ¿Por qué? Porque solamente tiene dos divisores, el 1 y el 5. En cambio, el número 4 tiene el 1, el 2 y el 4. Tiene más de 3. El 6 tiene más de 3. El 1, el 2, el 3 y el 6. Y tiene 4. Y el 9, sus divisores son el 1, el 3 y el 9. Tiene más de 2. En cambio, el único número primo viene a ser 5. ¿Por qué? Porque solamente tiene dos divisores, el 1 y el 5. Y tu respuesta sería la alternativa D. Entonces, si te das cuenta, el nivel 3 está muy fácil. Así que tú tienes como tarea, y tienes que realizar como tarea desde la página 72 hasta la página 75 de tu libro. Y mandármelo como foto para yo poderlo revisar. Bueno chicos, eso sería todo. El día de hoy hemos conocido números primos, números compuestos y descomposición polinómica, que te he enseñado de dos maneras, a través del método del árbol, y para mí, que es el más sencillo, es el de mínimo común múltiplo. Eso sería todo chicos, nos estamos volviendo a ver la próxima clase. No te olvides por favor cualquier duda escribirme. Y eso sería todo y nos estamos volviendo a ver la próxima clase. Hasta luego chicos y cuídense mucho. Bye bye.